Hola, bienvenidos a esta segunda presentación de esta serie de 10 temas basados en el santuario. Mi nombre es Luis Traid y es una alegría que estemos participando juntos de esta programación especial. Y hoy tenemos una historia de perdón condicional. A veces escuchamos que alguien dice, te perdono pero no me olvido. Y nos daría la impresión como que es un perdón un tanto no genuino, digamos, o un hipócrita o no sincero. Pero vamos a ver cómo funciona el tema del perdón en la Biblia y a la luz del santuario, que es por supuesto el tema principal que estamos tratando durante estos días. Bien, ayer vimos que el santuario no solamente nos enseña el plan de redención a través de sus símbolos, a través de los rituales, sino que también nos ayuda a comprender las doctrinas, las enseñanzas de la Biblia, en forma muy clara, muy definida. Y hoy vamos a ver justamente eso, ¿no? Cómo el santuario nos ayuda a entender el tema del perdón y la salvación, por supuesto. Bueno, hay una historia que nos habla de un deudor, que dice en Mateo 28:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, le ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En realidad, la deuda de este hombre era impagable. No le alcanzaba la vida de trabajo para poder pagar esa deuda. No obstante, él pensaba que podía pagársela. Bueno, el Señor, entendiendo cuál era la situación, hace algo distinto. Dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así que este hombre salió feliz, libre. Él pensaba que iba a conseguir una prórroga para juntar el dinero y pagar, pero finalmente ahora ya no tenía más esa carga, ¿cierto?, sobre sus hombros. Dice en el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. El consiervo le debía una suma realmente insignificante, y este hombre, a pesar de haber sido beneficiado con el perdón de su amo, de su señor, no tuvo la misma actitud y le reclamó a su consiervo que le pague la deuda, y como el otro no pudo pagársela, lo envió a la cárcel. Pero ahora noten lo que sucede. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Evidentemente, este señor esperaba que su ejemplo estimulara a este hombre a hacer lo mismo, a tener misericordia, a tener una actitud de perdón hacia los demás. Pero noten ahora lo que sucede. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Ahora analicemos este relato. ¿No había perdonado el Señor la deuda? Sí. ¿Y cómo es que ahora tiene elementos para mandar a este hombre a ser obligado a pagar la deuda? Evidentemente, este perdón era condicional. Y como el hombre no manifestó
y se esperaba que manifestara la misma actitud siguiendo el ejemplo de su Señor, ahora tiene que pagar la deuda que ya se le había perdonado. Y este es un punto importante. Se le había perdonado la deuda, pero ahora por su actitud ese perdón queda inhabilitado. Y el hombre nuevamente está en la condición de deudor y ahora tiene que pagar su deuda. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora algunos pasajes que vienen a nuestra mente cuando los relacionamos con el perdón. Y decimos, bueno, pero cuando Dios nos perdona, Dios se olvida de nuestros pecados. O como dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Claro, nosotros pensamos, si el Señor nos perdona, entonces Él hace desaparecer nuestros pecados, los borra y ahora estamos salvados. Porque si no hay pecado, entonces estamos salvados. Ese es el razonamiento, ¿cómo podemos decir? Que la mayoría de los cristianos tienen en relación al perdón. Que cuando Dios perdona, se olvida y ya el asunto está resuelto. Pero ¿realmente es así? Bueno, saben que no es así. Pensemos en el relato que acabamos de analizar, ¿no? Alguien que había sido perdonado, pero la actitud que tiene lo lleva a tener que hacerse cargo nuevamente de esa deuda. Quiere decir que el pecado, la deuda no había desaparecido. Ese es el mensaje. Bueno, ¿cómo nos ayuda el santuario? Ya lo vamos a ver en algunos minutos. Noten acá cómo el apóstol Pedro utiliza dos expresiones para referirse a este tema del perdón de los pecados. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el proceso, digamos, donde culmina la conversión de una persona. Cuando una persona se convierte, esta es obra del Espíritu Santo, la persona da el paso del bautismo reconociendo a Jesús como su Salvador. El bautismo es una expresión pública de su arrepentimiento, de su deseo de cambiar de vida, de morir a la vida pasada de pecado y ahora vivir una vida de obediencia a Cristo. Bueno, y entonces eso se cristaliza de alguna manera, se demuestra a través del bautismo. Pero ahora noten lo que dice el mismo apóstol en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Daría la impresión que perdón de los pecados y borrados, o ser borrados los pecados, daría la impresión de que es lo mismo. Y sí, uno mira así y puede llegar a esa conclusión, de que el perdón de los pecados es lo mismo que borrar los pecados. Bien, dijimos entonces que algunos consideran que cuando nos bautizamos, cuando aceptamos a Cristo y somos perdonados, ya recibimos la salvación. Pero ahora vamos a ver cómo el santuario nos ayuda a clarificar estos asuntos de una manera magistral. ¿Cómo se obtenía el perdón en la antigüedad en el ritual del santuario? Dijimos que en la noche anterior que la persona tenía que llevar una ofrenda, generalmente un cordero, que tenía que ser perfecto, sin mancha, no podía ser un animal enfermo, moribundo, sino que tenía que ser un animal perfecto. Bien, ¿qué hacía a continuación? Dice en Levítico 1:4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor, sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, este era el ritual. La persona que buscaba ser reconciliada con Dios, lo que tenía que hacer es poner su mano sobre la cabeza del animal, confesar su pecado, esta era una confesión íntima, por supuesto, esta confesión era a Dios, y de esa manera, simbólicamente, lo que él estaba haciendo era transferir sus pecados al animal. Y de esa forma, la persona era perdonada. Luego, ese animal tenía que ser sacrificado y la sangre
de ese animal era llevada al santuario. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué la sangre era llevada al santuario? Simbólicamente, los pecados del hombre se transferían mediante la sangre, se transferían al santuario. No es que desaparecían en el momento en que el animalito moría, sino que contaminaban el santuario. Dice en Levítico 16:16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué tenemos acá entonces? Que los pecados transferidos simbólicamente mediante la sangre era lo que contaminaba el santuario. Por eso es que el santuario tenía que ser purificado una vez al año de todos esos pecados mediante una ceremonia especial que ya vamos a ver a continuación. ¿Recuerdan que anoche vimos la profecía de los 2300 días que anunciaba la purificación del santuario? No el santuario terrenal, sino la purificación del santuario celestial. Bueno, ahora estamos entendiendo por qué el santuario necesita ser purificado. Necesita ser purificado de los pecados que le fueron transferidos mediante, simbólicamente, bueno, en el caso del santuario de Moisés, el santuario terrenal, mediante la sangre. Y en el caso del santuario celestial, mediante nuestra confesión de nuestros pecados que son transferidos a Cristo en realidad, ¿no es cierto? Y al santuario. Bueno, ¿qué se realizaba en el día de la expiación? Bueno, se tenían que llevar 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y el sumo sacerdote echaba suertes, o sea, hacía como una especie de sorteo, y uno de los machos cabríos era para Dios, para Jehová, y el otro macho cabrío era para Azazel. ¿Qué representa Azazel? Bueno, obviamente representa lo opuesto a Dios. Si un macho cabrío era para Dios, el otro simbolizaba o representaba a Satanás. ¿Qué se hacía a continuación? Y dice en Levíticos 16:9, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Bien, noten aquí que este macho cabrío por Jehová era sacrificado, pero no se le transferían pecados. O sea que la sangre de este macho cabrío era una sangre limpia, sin contaminación por el pecado. Y continúa diciendo, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Y así, noten ahora, purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, vemos aquí que el santuario estaba contaminado por los pecados que le habían sido transferidos, y mediante esta ceremonia, que consistía en que el sumo sacerdote entraba por única vez en el año en el lugar santísimo, rociaba la sangre sobre el propiciatorio, debajo del cual estaba la ley que los pecadores habían violado. De esa forma, entonces, se purificaba el santuario mediante esa sangre rociada del macho cabrío de Jehová. Bien, entonces, al ofrecer la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión, expresaba su fe en aquel que habría de quitar los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. Bueno, así funcionaba el sistema del perdón. La persona recibía el perdón, pero su sentencia, o la sentencia, mejor dicho, quedaba en suspenso. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la expiación.
¿Qué pasaba después con el otro macho cabrío, el que era por Azazel? Bueno, el sacerdote, después que expiaba el santuario, o sea, después que purificaba el santuario, el sumo sacerdote salía, colocaba sus manos sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel, pero ese macho cabrío no era sacrificado, sino que era enviado al desierto. Más adelante vamos a ver esta parte que simbolizaba todo esto. Bien, pero lo que a nosotros nos interesa ahora es lo siguiente. Quiere decir que los pecados que se nos han perdonado no necesariamente, no están borrados, siguen registrados en los libros del cielo, siguen registrados allí. Puede figurar el perdón al lado de cada pecado, ¿cierto? Pero el pecado está allí. ¿De qué depende que esos pecados sean definitivamente borrados? Bueno, eso es lo que se realiza, o lo mejor dicho, lo que se está realizando hoy. Porque hoy estamos en el día de la expiación, donde Cristo está borrando los pecados de aquellos que se mantuvieron fieles. Y ahí entramos en un detalle importante que tenemos que tener en cuenta, porque esto tiene que ver con nuestra salvación. Muchas personas conocen ustedes la expresión se duermen en los laureles. La idea de esta expresión es que, bueno, ya alcancé la victoria, entonces ahora ya no me debo preocupar por nada. Bueno, una comprensión incorrecta del Evangelio, del plan de redención, ha llevado a que muchas personas, por el hecho de haberse bautizado, por haber ingresado a la iglesia, por haber aceptado a Cristo y quizás haber manifestado una emoción, ya se consideran salvados, que sus pecados desaparecieron. Bueno, es importante que ese concepto cambie. Los pecados no desaparecieron, los pecados fueron perdonados, pero quedaron registrados en el santuario. Noten lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a hacerle algunas preguntas al texto. ¿Se borran los nombres del libro de la vida? Obviamente que sí. ¿Y de quién se borrarían los nombres? De los que no vencen. Estamos hablando aquí de vencer, ¿qué cosa? El pecado, por supuesto. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré el nombre de su nombre del libro de la vida. Ahora, ¿qué pasa con el que no vence? Bueno, el que no vence, su nombre será borrado del libro de la vida. O sea, en este momento, Cristo está haciendo dos cosas. O borra el pecado, o borra el nombre de la persona. Vamos a ver otro texto. Primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Bien, ¿quiénes son juzgados? Ahora, implica, por supuesto, el hecho de que los pecados sean borrados, implica una acción, un acto de juicio, porque se tiene que determinar si la persona realmente venció el pecado. Y si la persona venció el pecado, entonces ese pecado es borrado definitivamente. Ahora, ¿quiénes comparecen ante el juicio? Nos dice aquí Pedro, el juicio comienza por la casa de Dios. Y me anticipo al tema del juicio, que lo vamos a ver más adelante. Hay 3 juicios. El primer juicio es el que se está realizando en este momento, donde se juzga a la casa de Dios. ¿Quiénes son? ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios son todos aquellos, la familia de Dios, son todos aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador y fueron adoptados. Pero el hecho de que hayamos sido adoptados, todavía no significa que ya está resuelto el problema y que nuestra salvación ya está determinada. No. Ahora, todos aquellos que formamos parte de la familia de Dios, tenemos que comparecer ante el juicio. Tenemos que ser juzgados para determinar si realmente hemos sido vencedores del pecado. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Acá vemos que los 10 mandamientos, de paso en el contexto de Santiago 2:12,
se puede ver claramente que se está hablando de los 10 mandamientos. Cuando habla de la ley, son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son la norma del juicio. O sea, ¿cómo se determina qué es lo bueno, qué es lo malo, si una obra es buena o mala? La norma del juicio son los 10 mandamientos. Por eso es tan importante esto que se realizó a partir de 1844, que es restaurar la vigencia de la ley. Porque la ley es la norma del juicio. En otras palabras, hoy se está realizando un juicio en el cielo, se está juzgando a las personas en base a si obedecieron o no obedecieron la ley, y resulta que hay muchas personas que no lo saben esto, ¿no? Por eso es importante conocer este tema, conocerlo bien, porque tenemos que salir a enseñar esto, tenemos que decirle a la gente lo que está pasando. Hay muchas personas que hoy están dormidas en los laureles, porque les hicieron creer de que como sus pecados fueron perdonados, esos pecados desaparecieron, y esa no es la realidad. Daniel 12:9 dice, y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este pasaje está en el contexto del tiempo del fin. Y lo interesante es que se menciona aquí que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, realmente cuando una persona es perdonada, es adoptada por el Señor, se suspende el castigo, la sentencia, pero en el juicio allí se determina el destino de cada uno finalmente. ¿Qué va a pasar con nuestros pecados que fueron perdonados? Dice en San Juan capítulo 2 versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bien, decíamos anteriormente, o mejor dicho, la Biblia decía que el que venciere, ¿cierto? La persona que vence, su nombre no va a ser borrado. ¿Qué significa vencer? Vencer significa lograr esto en nuestra vida mediante el poder de Dios. Seguir a Cristo de tal manera que su carácter se refleje en nuestra vida. ¿Recuerdan la historia inicial? La historia inicial nos contaba de un hombre que tenía un acreedor, tenía alguien que le debía, y él fue misericordioso y le perdonó la deuda, una deuda impagable. Y él esperaba que este hombre hiciera lo mismo. Y como no lo hizo, entonces tuvo que hacerse cargo de la deuda. Cuando Cristo nos perdona por amor, manifiesta su misericordia y Él espera que nosotros reflejemos su carácter, no solamente en lo que respecta al perdón a las personas que nos deben, sino en todo lo que Jesús nos enseñó a través de su vida y a través de sus palabras. Jesús nos dio un ejemplo, por eso dice aquí, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Quiénes son los que vencen? Los que vencen son los que permanecen en Cristo, y los que permanecen en Cristo andan como Él anduvo. Bien, ¿qué echa por tierra esta visión a partir del santuario? Echa por tierra la idea de que cuando una persona es perdonada ya está salva y que ya puede quedarse tranquila y que esa salvación no la pierde. Bueno, esa idea tenemos que comenzar a cambiarla si es que la tenemos. A ver, para aquellos que muchos de ustedes conocen la papelera de reciclaje, la conocen, les resulta familiar ese término. Cuando en su computadora usted tiene allí un archivo, lo tiene a la vista, está grabado en su disco duro, de pronto un día usted dice, esto ya no lo necesito más y lo borro. Entonces usted borra ese archivo. Bien, aparentemente desaparece allí de la vista. Pero ¿a dónde va ese archivo? Ese archivo va a la papelera de reciclaje. Ahí está el archivo todavía. De pronto un día usted dice, voy a ver la papelera de reciclaje a ver cómo está. Y usted dice, está
repleta de archivos y están ahí todos los archivos que usted borró, todavía están en la papelera de reciclaje. Y usted tiene la posibilidad de revisar cada uno de esos archivos, porque quizás borró alguno y que ahora lo necesita. Entonces tiene la posibilidad de restaurar, ¿cierto?, ese archivo, y ese archivo vuelve a aparecer a la vista. Y si no, usted dirá, nada de esto me sirve, lo borro definitivamente, y ahí sí, recién allí, los pecados desaparecen. Querido amigo, querida amiga, cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, nuestros pecados van a la papelera de reciclaje del Señor. Y hoy el Señor está revisando esos archivos que fueron perdonados, pero está mirando al mismo tiempo cómo fue nuestra vida después que hemos sido perdonados. Si nuestra vida fue una vida semejante a la de Cristo, si hemos seguido su ejemplo, si el deseo de nuestro corazón fue imitar la misericordia y el amor de Jesús, entonces el Señor va a decir, bien, buen siervo y fiel. Y ahí el Señor borrará definitivamente todos nuestros pecados. Y recién allí podremos descansar. ¿Se dan cuenta por qué estamos en un tiempo especial? Porque hoy se está haciendo eso. Y hay muchas personas que, ignorando que la ley está en vigencia, la están violando. Y usted va a decir, ¿cómo? ¿Por qué? No, hay personas sinceras, hay cristianos sinceros en todas las denominaciones, pero que no saben que la ley sigue en vigencia y que el perdón que recibieron es un perdón condicional. Depende de cómo sea nuestra vida después, si vamos a ser beneficiados con el privilegio de que nuestros pecados sean borrados definitivamente. Queridos amigos, que esta verdad que conocemos y aprendemos a través del santuario nos ayude y nos incentive a luchar y a vencer mediante el poder que Cristo tiene a nuestra disposición. Que Dios te bendiga.